Vamos a continuar en este ciclo especial en Uniendo Caminos con la historia ferroviaria de nuestro país. De esos comienzos allá por 1800 y algo, esos ingleses que apostaron a nuestro país para desarrollar el tren en el territorio. Vamos a continuar con esta historia interesantísima. Lo más antiguo que hemos podido rastrear de un ferrocarril en Uruguay son unas minas que aparentemente pasaron después a ser parte de la UTE, no tengo muy en claro quién era el dueño anterior, donde en una revista apareció una fotografía y se veían unos rieles de madera en la mina. Eso sería lo más antiguo que hemos podido llegar a conocer de la historia de un ferrocarril en Uruguay. Cuando decimos ferrocarril nos referimos a dos rieles, o sea, no hay que tomar el ferrocarril como que es una locomotora con salones, todo forma parte de un ferrocarril. El primer indicio de una empresa ferroviaria en Uruguay, de índole de explotación, fue en 1854, que ahí empezaron los primeros proyectos. Ahí se da una cantidad bastante importante de diferentes proyectos que nunca llegaron a nada. No vale la pena ni siquiera introducirse en ellos porque eran cosas que eran justamente proyectos. En aquellos años, para poder concretar un proyecto, tenía que haber una ley que la aprobara el Parlamento, que fuera la que, le permitía que ese proyecto se pudiera llevar a cabo. Entonces, primero se escribía un proyecto, se presentaba al Parlamento y si el Parlamento lo aprobaba, recién ahí se empezaban a conseguir los inversores. Era un proceso bastante largo. En 1854 son los primeros proyectos que se conocen acá. No es hasta 1862 cuando se logra conseguir un primer proyecto que llegó a algo. El proyecto ese vino de parte de un comerciante español que estaba nacionalizado uruguayo, que era el señor Zenes María Rodríguez. Entonces eso conllevó a que él presentara un proyecto al Parlamento uruguayo de unir Montevideo con la ciudad de Durazno, 205 kilómetros. Pero eso se iba a hacer en etapas. El proyecto fue aprobado y se constituye una empresa que se pasó a llamar Ferrocarril Central del Uruguay. Era una empresa constituida con comerciantes locales. Uno de ellos era el señor Reus, que ahora toma el nombre del barrio Reus. O sea que era la gente que tenía un cierto poder económico. La empresa ya desde el nacimiento nació mal porque había más gerentes que empleados, digámosle, o sea, era muy grande la burocracia que tenía para lo que era la empresa. Bueno, en el año 1867 se compra la primera locomotora, era una locomotora Manning-Ward del 060 ST, muy similar a la que tenemos nosotros, no igual, pero era muy similar a la que tenemos nosotros. La locomotora llegó, pero no se pudo colocar en servicio instantáneamente porque no existía una vía para utilizarla. La primera vía se logró terminar en el año 1869, o sea, 2 años después de que llegara la máquina, y se comenzó la construcción de la vía enfrente al Saladero de Masa. El Saladero de Masa estaba ubicado más o menos en las inmediaciones del Paso Molino, antes de llegar al viaducto de Paso Molino, pasando la estación Yatay. Desde ahí se puso en servicio el primer tren en Uruguay, el 1 de enero de 1869. Era la locomotora y un pequeño grupo de salones. La locomotora fue llamada General Flores, por Venancio Flores, que era el presidente en esa época cuando se compra la locomotora, por eso es que tenía ese nombre. Y corrió hasta la localidad de Las Piedras, un trayecto de aproximadamente unos 18 kilómetros por vía, 18-20 kilómetros por vía. Ese fue el comienzo de los ferrocarriles públicos en Uruguay. Posiblemente hayan existido ferrocarriles de trocha angosta antes, que sospechamos que hubieron también locomotoras de trocha angosta, o sea que la General Flores habría sido la primera locomotora de trocha estándar en llegar al país, no la de trocha angosta. Ahí no podemos decir nada porque no sabemos, no tenemos a ciencia cierta.
De ahí en más, la empresa intentó, como pudo, llegar a Durazno con muchísimas dificultades económicas. Sene María Rodríguez viaja en 2 ocasiones a Londres buscando inversores para poder financiar el proyecto porque no daban los números. Los costos de los aranceles que cobraba el ferrocarril para transportar la carga eran altísimos y en realidad solamente llegaba hasta Las Piedras. Entonces la gente seguía llevando por carreta porque salía más barato. Bueno, posteriormente llegó 2 locomotoras más Manning Wardell que tenían tender. Se llamaban Las Piedras y Montevideo. Montevideo separado. O sea, en aquel entonces Montevideo no se decía como se dice hoy en día. Y posteriormente llegó una locomotora más que era la Canelones, que era muy similar a la General Flores. Con esas 4 máquinas fue que empezó, en cierta forma, el ferrocarril en Uruguay. Con muchísimos esfuerzos se llegó a Durazno, pero en el año 1871, perdón, la empresa se logró el préstamo para poder extender la línea, pero en ese año el préstamo vino con una condición bastante importante. La empresa perdió toda dirigencia local y se instaló un doble directorio, una cosa extraña. La empresa tenía un directorio local en Montevideo y un directorio en Londres que era el que tomaba las decisiones principales. De ahí en más se privatizó, era privada, pero se pasó a ser inglés la empresa y pasó de llamarse Ferrocarril Central del Uruguay a Central Ural Railway Limited, lo que vendría a ser el sinónimo de sociedad anónima en Uruguay. De ahí en más pasó a ser netamente inglesa. Se expulsó el directorio local y se contrató una empresa inglesa que se llamaba Baring Brothers, que era la que se encargó de construir la línea. Y se empezaron a utilizar otros ramales, o sea, se expropió un ferrocarril que era el famoso tren de los Patos, que pasaba por atrás de la estación central. Fue una empresa que tuvo muchísimas dificultades. De Montevideo a Pando se pretendió llevar la empresa. Ahí hubieron un montón de empresas que se fueron fundiendo y creciendo hasta que al final el ferrocarril central la adquiere a la empresa y la siguió hasta Minas. Y bueno, a la par de que el ferrocarril central fue expandiendo sus ramales, otras empresas fueron también naciendo. El ferrocarril Midland, que iba desde Río Negro a Salto. Río Negro es Paso de los Toros. En aquel entonces Paso de los Toros se llamaba Río Negro. Y era también propietario de una empresa subsidiaria, una empresa satélite que era del Quarem International Bridge Company, que era el puente que comunicaba Quarem con Barra do Quaraí en Brasil. O sea, la empresa era el puente. Por último, la otra empresa que operaba en el litoral era el Ferrocarril Norte, que iba de Isla Cabellos, actual Baltasar Brum, hasta San Eugenio, actual Artigas.